El apóstol Pablo, impedido por el Espíritu Santo de seguir trabajando en la predicación en el Asia Menor, en una visión se le mostró la necesidad de cruzar a Europa, específicamente a Macedonia, como nos señala Lucas en Hechos capítulo 16, versículo 10. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Así, navegando desde Troas, fueron a Samotracia, Neápolis y luego a Filipos, que era la ciudad principal en esta parte de Macedonia. Esta ciudad era una colonia romana y es ahí donde se quedará el apóstol junto a otros hermanos que le acompañaban por varios días. Una costumbre de Pablo, siendo de nacionalidad israelita, era asistir a la sinagoga local el primer sábado después de su llegada y buscar así la oportunidad de predicar la palabra allí entre los judíos. En Filipo, al parecer, no había una sinagoga. Solo se podía establecer una sinagoga donde habían 10 hombres judíos, por lo que puede ser significativo que no se mencione a ningún hombre en esta historia. Sin embargo, había un lugar fuera de la ciudad donde varias mujeres, judías de nacimiento o gentiles que adoraban al Dios de Israel, se encontraban para cumplir con el servicio judío de oración señalado para el día de reposo, aun cuando no pudieran constituir una congregación válida para una sinagoga. Pablo y sus compañeros encontraron este lugar a orillas del río Gángites. Se sentaron con las mujeres y le contaron la historia de Jesús. En Hechos capítulo 16, versículo 13 nos dice: «Y en el día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido». Una de estas mujeres era Lidia, quien es descrita como alguien que adoraba a Dios. Por tanto, Lidia era obviamente una persona de mentalidad muy religiosa. En el versículo 14, aprendemos que el Señor abrió el corazón de Lidia, es decir, su mente, para prestar atención, obedecer a las cosas habladas por Pablo. Hay quienes piensan que el Señor le abrió la mente a Lidia de una forma directa, milagrosa y por acción misteriosa del Espíritu Santo. Pero la verdad es que las Escrituras nos muestran que esta no fue la forma de actuar del Espíritu Santo en el primer siglo. Sí vemos que el Espíritu trabajó en las mentes de las personas indirectamente a través de su instrumento, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 6, versículo 17, «Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios». O como dijo también el escritor de los Hebreos en el capítulo 4, versículo 12 al 13, «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta». Así es como el Señor abrió la mente de Lidia. Él usó su palabra entregada por boca de Pablo. Si vemos con cuidado el relato de Lucas, Lidia estaba acostumbrada a orar a Dios, es decir, era una persona que eligió tener un corazón honesto y bueno y estaba buscando al Señor. Estaba acostumbrada a adorar a Dios, es decir, era una persona religiosa y reverente. Pablo habló a Lidia y a las otras mujeres que estaban reunidas para orar y oyó las palabras pronunciadas por el apóstol. Después de escuchar esas palabras, Lidia las obedeció al ser bautizada. El salmista dice en el Salmo 19, versículos 7 al 8, «La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos». Por lo tanto,
La creencia de que Dios abrió la mente de Lidia a través de la predicación de su palabra es consistente en el contexto de este pasaje, así como también en el resto de la Biblia. Lidia y su familia respondieron obviamente al mensaje del Evangelio al bautizarse, lo mismo que hicieron otros antes en Jerusalén en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículo 37 al 38. Hay también quienes asumen y enseñan que en la casa de Lidia fueron bautizados también bebés, porque en Hechos capítulo 16, versículo 15 dice familias. Leamos. En Hechos capítulo 16, versículo 15 dice, cuando ella y su familia se bautizaron. Sin embargo, es erróneo concluir que este pasaje y otros en el libro de los Hechos contienen autoridad para bautizar bebés. En realidad, ni este pasaje, ni ningún otro en el libro de los Hechos o en el resto del Nuevo Testamento autoriza el bautismo de niños. Los bebés no son candidatos elegibles para el bautismo de las Escrituras, por las siguientes razones. 1. No hay un solo ejemplo de bautismo de un niño en el Nuevo Testamento. 2. No hay necesidad de que un niño sea bautizado, ya que son inocentes de pecado según Mateo capítulo 18, versículo 1 al 13. Un bebé no es capaz de cumplir las condiciones establecidas antes de someterse al bautismo de las Escrituras, es decir, oír, creer, arrepentirse y confesar el nombre de Cristo. Por lo tanto, claramente los bebés no fueron bautizados. Así comienza la iglesia en Filipo, con Lidia. El Señor abrió su corazón por medio de la palabra a esta noble mujer y también a su familia. Obedecieron el Evangelio y fueron perdonados sus pecados al ir a las aguas del bautismo.